La visita de mi tío. Hace 20 años, aproximadamente en octubre del 2001, me encontraba embarazada de 5 meses de mi segundo bebé cuando falleció un tío mío, esposo de la hermana de mi madre, de mi tía Cristiana, que ya les había comentado, donde en su casa se jugó en varias ocasiones la tabla Ouija. Pues bien, les contaré un poco de mi tío. Él pertenecía a una secta muy peligrosa, donde avanzan por grados. A esta secta pertenecen muchos famosos, políticos y hasta líderes religiosos. La mayoría de las personas que pertenecen a esta secta son de alto nivel económico. El caso es que son 33 niveles de ascenso. El último nivel es el grado 33. Es el más alto y el más peligroso. Porque renuncias a tus creencias, haces pactos y promesas con seres oscuros. El caso es que mi tía tenía ya mucho tiempo orando, clamando y pidiendo a Dios que alejara a su esposo de esa secta, porque ella temía por su salvación. Lo peligroso de esta secta que si renuncias a los grados más altos, son amenazados de muerte tu familia y tú mismo. Le faltaba poco a mi tío para ordenarse en el grado 33 cuando decidió renunciar, aun sabiendo las reglas peligrosas de sus acciones, pues por fin Dios escuchó las oraciones de mi tía y mi tío decidió salirse de esa secta. Y no solo eso, sino que decidió unirse a la iglesia de mi tía y bautizarse como cristiano. Cuando de repente se despierta una mañana para ir a trabajar, tenía un cargo muy importante en el gobierno. Como les decía, los miembros de esa secta son personas importantes. Mi tío se disponía a bañarse cuando de repente cae al suelo como muerto, pálido, rígido. Mi tía se asustó mucho y fue corriendo a la casa de la hermana de mi tío, que vivía enseguida de la casa de ellos. La hermana de mi tío era enfermera. Le tomó la presión y la tenía en cero. No tenía ritmo cardíaco. Se estaba poniendo azul. Él era demasiado blanco, rubio, ojos azules. Era de descendencia alemana. Le hablaron a la Cruz Roja e inmediatamente lo internaron en el hospital. Dijeron que era una embolia, después que era un paro cardíaco, porque él sufría de presión alta, pero esta vez se le bajó a ceros, por lo que fue un paro al corazón y no un infarto, que es cuando el corazón se revienta. Había muchas inconsistencias en su dictamen médico. Ojo, el director del hospital donde lo llevaron pertenecía a la misma secta que mi tío y era de grado 33. El caso es que lo sedaron y procedieron a hacerle un cateterismo. Mi tío tenía 49 años, estaba muy próximo a cumplir los 50 años en ese mismo mes. Él falleció el 4 de octubre y él cumplía años el 10 de octubre. Cuando se hace un procedimiento de cateterismo en una persona menor de 70 años, se tiene que anestesiar porque no aguanta el procedimiento. Es demasiado doloroso. Se introduce un líquido que arde demasiado en las venas del corazón, algo así como un contraste. En cambio, a las personas mayores de 70 años no se necesitan de anestesia ni sedación, porque sus venas y arterias son más gruesas y no es doloroso el procedimiento para ellos. Así que procedieron a hacerle el cateterismo a mi tío sin anestesia. Estaba un poco sedado, pero no fue suficiente. Él sintió todo el procedimiento y murió ahora, sí, de un infarto masivo del corazón por el inmenso dolor del procedimiento. Su corazón se reventó literalmente. Su cara quedó con rictus de dolor, sus labios estirados, sus dientes trabados, y en su frente, sus sienes
y sus ojos había muchas arruguitas de signos de dolor. Yo vivía en la casa que les comenté ayer, donde me pasó lo de la aparición horrible en mi habitación. Mi padre vivía con nosotros. Al fondo del patio estaba la habitación de mi padre, y él le tenía demasiada estima a mi tío. Se decían hermanos cuando eran concuños. Esa noche me preocupé porque mi padre no llegó a dormir. Yo no estaba enterada de nada todavía, solo sabía que habían llevado a mi tío al hospital porque se había desmayado. Pero debido a lo delicado de mi embarazo, no quisieron decirme nada para no preocuparme, alarmarme, pues yo quería mucho a mi tío. Sin embargo, mi corazón latía cada vez más fuerte. Tenía frío, calor, no podía respirar y estaba demasiado nerviosa. No dormí nada esa noche. En eso sentí un sobresalto y sentí en lo más profundo de mi corazón que mi tío había fallecido esa misma noche. Lloré mucho, me puse mal, además que estaba preocupada por mi papá. En eso lo veo llegar a otro día y a mi padre muy temprano a casa y le dije: papá, estaba preocupada por ti, no llegaste a dormir. Sus ojos lo decían todo. Su mirada me confirmó que mi tío había fallecido. Nos abrazamos y lloramos. Ese día sería el servicio fúnebre de mi tío. Primero lo llevaron a su secta e hicieron un ritual a puerta cerrada con su féretro, todos, la hermandad de esa secta. Mi padre también pertenecía, solo llegó al grado 3, pero como mi padre no pertenecía a una sociedad de alto nivel económico, no pudo seguir siendo miembro de esa secta. Además, al morir mi tío, siento y pienso que le dio miedo seguir en ese lugar. Los miembros que renunciaban en grados menores de 10 no les pasaba nada. Aún no se comprometían bien con esa hermandad y aparentemente no había peligro para ellos. Más tarde sería su funeral en una funeraria conocida. Yo solo fui un ratito por lo delicado de mi embarazo. No no me dejaron ver a mi tío. Por el estado en que se encontraba su rostro, era demasiado impactante. Mis hermanas me dijeron que no lo viera, que sería una impresión muy fuerte. De hecho, de ver tanto dolor, no aguanté y me fui a casa de mi madre, que vivía cerca de la mía. Ahí me quedé en toda la noche a cargo de mi hijo mayor de 4 años y un sobrinito de 2 años. Mi esposo estaba trabajando fuera de la ciudad, por lo que me encontraba sola en la casa de mi madre. Estaba en la recámara de mi madre con mi hijo y mi sobrino dormido cuando de repente escuché que me tocaban la ventana de la habitación de mi madre. Yo estaba recostada, pero sin poder dormir. Esa ventana era un ventanal muy grande y a la vez puerta que daba para el patio de la casa. El patio estaba completamente bardeado y había casas de 2 pisos alrededor de la casa de mi madre. No había oportunidad de que alguien estuviese en el patio trasero de la casa. Al ventanal lo cubría unas cortinas muy grandes y gruesas color vino. Escuché varias veces que tocaban la ventana del patio. Yo tenía mucho miedo, cuando de repente vi la silueta de mi tío entre la ventana y la cortina, por dentro de la recámara. Era su silueta, su cabello, su perfil, y me dijo adiós con su mano. La ventana estaba completamente cerrada y lo más impresionante que la cortina ondulaba como si una corriente de aire la moviera. Teníamos una perrita maltés con francés y no dejaba de ladrar. Se fue la luz en ese momento y un viento muy helado provenía de la ventana, pero estaba cerrada y la cortina se movía, y cada vez que se movía se veía la silueta de mi tío diciendo adiós.
pero a la vez como si algo tratara de decirme. Le dije a mi tío que se fuera en paz, que descansara, que lo amaba, pero que tenía que marcharse. Me dio mucho miedo. Cuando se marchó mi tío, la perrita dejó de ladrar, las cortinas dejaron de moverse y la luz regresó. No pude dormir en toda la noche. Estaba empanicada, aterrada. Me estaba quedando medio dormida cuando de repente escuché clarito la voz de mi tío que me decía. Mi muerte no fue natural, chatita. Así me decía de cariño mi tío. Me mataron en el quirófano porque renuncié a ellos. Dile a tu papá que se salga inmediatamente de ese lugar. Me desperté inmediatamente, pero no estaba mi tío. Pensé que solo era un mal sueño. Al otro día me fui a mi casa con mi niño. Mi padre estaba en mi casa. Se había ido a dormir temprano. No aguantó estar más tiempo en la funeraria. Estaba demasiado devastado, cansado porque la noche anterior no había dormido nada. Le platiqué que mi tío se había despedido de mí y me dijo que de él también se fue a despedir esa misma noche y a las mismas horas que lo hizo conmigo. Mas no le comenté nada de lo que me dijo mi tío, porque pensé que no me iba a creer o que había sido un mal sueño. Tiempo después mi tía me comentó que le dolió mucho ver a mi tío con esa expresión en su cara. Me dijo que, bueno, que no le había visto yo en el féretro porque era impresionante y aterrador en el estado en que se encontraba su cara. Y después me dijo, sabes, hija, a mi papi, así le decía de cariño mi tía a mi tío, a mi papi me lo mataron ellos, los médicos de esa secta a la que pertenecía tu tío. Lo mataron porque renunció al grado 33 y se iba a bautizar en mi iglesia este domingo. Tiempo después de la muerte de mi tío, en la casa de mi tía pasaron cosas sobrenaturales muy fuertes. En la parte de arriba de su casa, pues era de 2 plantas, se escuchaban ruidos, pisadas, risas, personas que hablaban, pues varias veces en la planta de arriba se hicieron reuniones raras de su secta. Se escuchaban ruidos en la habitación de mi tía. Ella todos los días leía la Biblia y oraba y se quedaba dormida, cansada, y la despertaban los ruidos. Tocaban las puertas del closet. Su closet era enorme, del tamaño de un cuarto de baño. Era closet vestidor y había un área destinada para la ropa y otro para el calzado. Y aparecían los zapatos tirados y revueltos. Los libros que tenía mi tío estaban guardados en caja hasta arriba del closet. Nadie lo podía alcanzar a menos que te subieran una escalera y amanecían tirados. Cuando mi tía los levantaba para guardarlos de nuevo, se encontró con mensajes de mi tío, escritos de su puño y letra, con fechas recientes, después de su muerte, donde le pedía perdón a mi tía y otras cosas relacionadas con la secta donde pertenecía, que tirara todos los libros de esa hermandad y los quemara. Mi primo, el hijo mayor de ellos, también pertenecía a esa secta, pero tenía grado mucho menor que el de mi tío, y en los mensajes que aparecían en los libros, le pedía a mi tía que le dijera a mi primo que se saliera de ese lugar. Como les comentaba, cuando fallece mi tío comienzan a manifestarse sucesos y eventos paranormales, y más en el piso de arriba de la casa de mi tía. Mi tía tenía la Biblia siempre en el buró al lado de su cama y a una foto de la boda de ellos al lado de la Biblia. Todos los días se dormía pensando en mi tío. Cansada de leer la Biblia, orar y llorar, se quedaba dormida. Cierta noche estaba profundamente dormida
y de repente siente que la empiezan a besar y acariciar. Mi tía se dejó llevar porque estaba soñando con mi tío, pero de pronto sintió que le estaban haciendo el acto sexual y se despertó porque le dolió y vio a mi tío arriba de ella haciéndole el amor. Fue una sensación de sentimientos encontrados, porque por un lado sintió emoción y por otro lado miedo. Sin embargo, cuando reaccionó, lo corrió con toda autoridad y empezó a orar y le pidió perdón a Dios por no aceptar la muerte de mi tío. Y dijo que lo dejaría de soñar y de pensar en él, que lo dejaría marcharse en paz. Guardó la foto de bodas de ellos en una caja con cosas de mi tío. Después me contó todo lo ocurrido, pero le dije: tía, recuerde que usted me dijo una vez que esas manifestaciones como las que vi yo eran incubos. Pues yo ya había experimentado este tipo de manifestaciones. Ella me dijo: no, hija, fue tu tío que vino del más allá a hacerme el amor porque yo lo deseaba con todo mi corazón. Tía, usted sabe que como creyente de Dios, ustedes no creen en esas cosas. Eso era un demonio con la cara de mi tío que la quiso engañar. A los días aparece de nuevo la foto de mi tío en su buró y dentro de la Biblia un papel que decía: ¿por qué quieres olvidarme? Inmediatamente mi tía rompió el portarretratos de cristal y trozó la foto en pedacitos y le mandó a llamar a los hermanos de su iglesia para que le ayudaran a orar por su casa, porque ya era demasiada las manifestaciones paranormales que se presentaban en su casa. Después de la liberación, dejaron de suceder eventos en la casa de mi tía. Sin embargo, por esos tiempos, mi madre cayó en una depresión muy fuerte por la muerte de mi tío, pues mi madre lo veía como un hermano. Le tenía mucho cariño a su cuñado y le afectó demasiado la muerte de él y más de la forma como murió. Mi madre sí lo vio en su féretro y se impresionó demasiado al ver el rostro lleno de dolor de mi tío. Me dijo llorando: hija, no era mi mano chulo. Así le decía ella. Era muy guapo mi tío. Como les dije, era de descendencia alemana, rubio, blanco, ojos azules, muy guapo. Y mi madre dijo que se veía muy mal. Su rictus era de dolor, su quijada súper tensa, sus labios apretados y estirados, sus ojos cerrados llenos de pliegues, su frente y sus sienes llenos de arruguitas. Hasta el color de su piel era como muy morena. Las personas que lo embalsamaron no pudieron quitarle ese rictus de dolor. Hasta ellos se impresionaron de verlo así. Mi madre cada vez se ponía peor. Comenzó a sentir lo que le llaman hipocondría. Como le dijeron que primero fue un derrame cerebral, embolia, ella decía que le dolía mucho la cabeza, que tenía quizá un tumor en la cabeza y no había poder humano que le hiciera desistir de ello. Después, como supo que murió de un infarto fulminante, entonces ella decía que le dolía el pecho, el brazo izquierdo y que no podía respirar. La llevamos de urgencias al centro médico y llegó en un estado muy mal emocionalmente. Le hicieron resonancia magnética, radiografías de pecho y cabeza. Creo que hasta una tomografía, estudios de laboratorio. En fin, de todo le hicieron y no tenía nada. Estaba completamente sana. Ella decía que se iba a morir de cáncer, de embolia, de un infarto. El caso es que la sedaron y la internaron, que si no mejoraba sería trasladada al hospital
psiquiátrico. Le pusieron un sedante muy fuerte que se llama Novain, que la dejó sedada por completo, como momia. No se podía mover, sin embargo sentía todo a su alrededor. Escuchaba todo lo que decían los médicos. Estaba como muerta en vida, pues sus extremidades no reaccionaban. Mi hermana menor se quedó con ella esa noche a velarla. Era cristiana mi hermana y toda la noche estuvo orando por sanidad para mi madre. En eso ella se acostó en el pecho de mi madre y la escuchó alterada y llorar y murmurar muy débilmente. Inmediatamente le llamó a los médicos y le dijeron a mi mamá que no se opusiera al tratamiento, que se dejara llevar por el medicamento, y le pusieron más Novain. Pasó un tiempo y mi hermana seguía orando por mi madre, cuando de repente mi madre se empieza a alterar muy feo y decía: ay no, por favor, no quiero ir ahí. Mi madre tenía una cara de terror inexplicable, por lo que mi hermana salió corriendo y les llamó a los médicos para que despertaran a mi madre. Era evidente que el medicamento la estaba haciendo alucinar, como si estuviera drogada. El caso es que despertaron a mi madre, le pusieron un suero para desintoxicarla de tanto sedante, y ya cuando se restableció, le contó a mi hermana lo que vivió en ese estado. Ella dijo que quería moverse, pero no podía. Sentía como si tuviera cadenas en sus manos y pies, que no la dejaban moverse. No podía respirar bien, sentía dolor en el pecho y cuerpo. Escuchaba a mi hermana orar y llorar, y mi madre no podía responder. Cuando le pusieron más dosis del sedante Novain, dijo que se vio que iba caminando por un túnel completamente oscuridad total, que junto con ella iban muchas personas empujándose, murmurando palabras ilegibles. Se empujaban unas con otras, se sentía el temor y la incertidumbre de ellas. De repente, al final del túnel, se veía una luz hermosa, una luz que irradiaba paz. Mi madre, al ver esa luz tan hermosa, quiso correr a ella, alzando sus brazos como para alcanzarla. Una vez estando en el umbral de la luz, se puso alguien muy grande en la entrada y no la dejó pasar. Le dijo: no puedes entrar ahí. Tú vas para el otro túnel. El otro túnel era más tenebroso y oscuro que el primer pasillo por donde iba caminando con las demás personas. Mi madre, llena de terror, comenzó a gritar: ay no, por favor, no quiero ir ahí. Que fue cuando mi hermana la escuchó y la despertaron. Mi madre estaba aterrada, así que le dieron un sedante menos fuerte, Tafil, y se quedó dormida plácidamente. Al otro día me tocó ir a mí cuidarla. Acababa de llegar a la habitación donde la tenían. Era un cuarto para ella sola. Cuando yo llegué, la cambiaron a un cuarto con 5 pacientes más. Aparte de los 5 pacientes que había en ese lugar, también había un familiar por paciente en cada cama. Había enfermeras, una ventana muy grande que entraba la luz del sol. Así que mi madre iba a estar mejor en ese lugar lleno de personas que en la habitación donde se encontraba sola anteriormente. Ella dormía plácidamente cuando fui al baño de la misma sala de pacientes. Me estaba lavando las manos apenas cuando de repente escuché un grito aterrador de mi madre, que asustó a todos los pacientes. Salí corriendo del baño muy asustada y no había nada malo. Nadie le estaba haciendo daño. Su cara era de terror y gritaba: no me lleves, por favor, no me quiero ir contigo, ayúdame, no dejen que me lleve. Rápido fui, la desperté. Mamita, todo está bien, estás a salvo, no pasa nada. Me dijo que había visto a mi tío que se le presentó en la cama del hospital y le dijo que si se quería ir con él. Mi tío le decía a mi mamá
cosa fina, pues ella se llama Josefina y mi tío le decía así de cariño. Le dijo: Cosa fina, ¿te quieres venir conmigo? se veía muy guapo, me dijo mi mamá, lleno de luz, con un traje blanco como si se fuera a casar. Se veía muy joven y radiante. No tenía signo de dolor en su cara, a lo que mi madre le dio su mano y le dijo que la llevara con él. Cuando mi madre le dio la mano a mi tío, en ese momento se convirtió en un ave negra horrible, con garras, lleno de plumas, y la cara del ave era la de mi tío, pero una cara muy fea, diabólica. Entonces, con sus garras agarró a mi madre de los hombros y se la llevó volando por un cielo completamente negro. Y mi madre le decía: suéltame, ya no me quiero ir contigo, déjame en paz. Y mi tío se reía de ella y seguía volando más alto. Fue cuando gritó y salí corriendo del baño. No habían pasado ni 3 minutos cuando pasó todo esto. Le dije: mamita, fue un mal sueño, una pesadilla. Está todo bien. Llegaron los médicos y le pusieron un sedante de nuevo. La querían trasladar del psiquiátrico, pero decidí llevarla a su casa. Y así estuve yo con ella casi 3 meses, hasta que nació mi bebé, cuidándola, dándole sus medicamentos psiquiátricos, haciéndole de comer y atendiéndola. Poco a poco fue recuperando la cordura, dejó de tener esas visiones y sueños, siguió deprimida, pero ya no tenía este tipo de episodios de terror. Con el nacimiento de mi bebé y la enfermedad de mi bebé, ella se recuperó totalmente. Mi padre se salió de esa secta por fin. Aparentemente, todo estaba tranquilo en casa, pero aún hay más. Esto fue todo por el momento.